Yo soy Hilda, la psiquiatra. Y yo soy Jasia, la psicóloga. Esto es Sin Estigma, el podcast donde hablamos de lo que no se habla. Bueno, bienvenidos otra vez a nuestro segundo episodio del podcast de Sin Estigma. Queremos decirles que estamos súper emocionadas por la respuesta que hemos tenido en estas semanas de haber iniciado con este proyecto. ¿Cómo te sientes, Jasia? Ay, pues muy emocionada y contenta. Les agradecemos mucho todas sus opiniones, sus porras. Y pues aquí estamos con nuestro segundo podcast, la segunda pues edición, y vamos viendo también, escuchando también lo que ustedes pidieron como temas, los vamos a ir tomando en cuenta. Pero pues precisamente ahora vamos a hablar del título precisamente que tiene nuestro podcast, que es Sin Estigma, y pues vamos a hablar acerca precisamente del estigma de la salud mental, de dónde viene y cómo surgió. Entonces, explicando un poquito qué es el estigma, pues es la creencia negativa, en este caso a la salud mental, a las personas o al tratamiento de eso, de la salud mental, y que viene, como les digo, de un antecedente de haber iniciado en hace muchísimos años, en el siglo X, a lo mejor, donde, pues, ¿qué se creía? O sea, ¿qué crees que era qué creemos que es el motivo de estos síntomas en las personas? Pues que había algún síntoma más que nada secundario a un pecado. La religión estaba súper influenciada en la sociedad o en aquellos tiempos en los cuales si tú tenías algún problema de esquizofrenia, por ejemplo, pues a lo mejor habías cometido un acto satánico. Era como un castigo, exacto, ¿no? De Dios. Ajá, era como un castigo divino. Y los tratamientos, pues imagínense, ¿no? ¿Qué eran? Pues esconderlos. No, y aparte del tratamiento que pues eran torturas, ajá, ¿no? Exacto. Incluso hasta asesinatos pudieron llegar a ver por presentar este tipo de padecimientos. Y que ahorita pues la verdad que está súper light, pudiéramos decir, aunque todavía nos falta mucho, ¿no? Después de ahí pues empezaron a crearse las teorías de que ya no era por problemas religiosos, más que nada era más por situaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Hablábamos de la teoría de los 4 humores, ¿no? Que uno era, si tenías demasiada bilis, pues eras muy enojón. Si tenías demasiada sangre o por tu predominancia era la sangre, eras demasiado optimista o muy alegre. Entonces había como esas teorías en las cuales muchos de los médicos de aquel entonces o las personas que empezaron a tratar la salud mental, pues se basaban en, ¿y qué hacían? A veces hacían como extracciones de sangre, ¿no? O sea, sacaban sangre para tratar ese tipo de síntomas. Entonces, ¿cómo crees que cómo crees que la gente podía llegar a pensar acerca de ese padecimiento? Pues yo no diría nada, ¿no? O sea, me quedo calladita y mejor. En silencio. Precisamente como dices tú, pues que los escondían. Oye, yo cuando estaba chiquita, pues desde entonces yo ya tenía así como que las ganas o el interés. Voy a estudiar psicología, psiquiatría o algo. Cuando sale la película de Los renglones torcidos de Dios, ¿te acuerdas? Que es un ejemplo así de que vivo. Yo la miré y se me quitaron las ganas de estudiar psicología. Dices, no me quiero dedicar a esto. Ajá. Entonces, precisamente, y que esa película fue basada en una novela, ¿verdad? Sí. Sale más o menos con 1979, por ahí, ¿verdad? Ya, éramos unas bebés. Éramos bebecitas. Entonces, ya de más grandecita que todavía salía esa película, pues salía en Televisa, ¿verdad? Salía así en horario normal. Y precisamente, pues hablaba de eso, de cómo los internos, bueno, los pacientes que estaban en el hospital, ahora sí como los denominaban los renglones torcidos de Dios, como si fuera alguien que no tenía derecho a recibir un perdón o a ser tratado como un ser humano, ¿verdad? Entonces, así muchas películas. Exacto, como la serie reciente, ¿no? También de la de ahorita la reina Carlota o algo así, ¿no? Que era el rey que tenía una esquizofrenia, e incluso ellos, ¿no? Que tenían tanto acceso, pues antes eran los tratamientos, ¿verdad? Sí, era generalmente tortura, los hospitales que empezaron después como a decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a tratarlos de una manera más digna. Se empezaron a utilizar como ya tratamientos menjurjes o sustancias que para ellos servían para aminorar los síntomas, pero incluso ya llegaban a haber tratamientos de lobotomías, ¿sí? O sea, electroshocks, que son los que todavía incluso a mí mis pacientes me dicen, ¿no? Todavía existen los electroshocks, las camisas de fuerza. Digo, no me tocaron ni creo yo que hace muchos años que no se utilizan, o los cuartos llenos de colchones que para que no se golpearan. La verdad que eso ya no existe.
ahora la contención viene a ser farmacológica, ¿sí? O sea, hay medicamentos que hacen que el paciente se sienta más tranquilo y no llegue a agredirse o agredir a alguien más. Entonces, todo eso fue evolucionando hasta el punto de que ya hasta el siglo XX, o sea, todavía el siglo anterior, a mediados fue cuando empezó el boom de los medicamentos, los antidepresivos. O sea, la fluoxetina vino a ser como un medicamento súper importante para empezar a trabajar en estado de ánimo, en trastornos del estado de ánimo. Y fue así como que, ok, vimos que era mucho más. Sí, me puedo sentir feliz. Exacto. O sea, no era sí, que yo, ya, eran mis químicos. Sí, que era algo más orgánico, pues, que era algo más integral en la pues como un paciente, una persona integral, ¿no? Donde existía cuerpo y mente, ¿ok? Aparte ya empezaron a ver las terapias, ya el psicoanálisis con Freud, o sea, que fue, aunque fue mucho tiempo antes, empezó a ver que también. Apenas había, ¿no? O sea, oye, y que igual, por ejemplo, en esta historia, ¿no? De cómo eran los tratamientos, que en realidad ni siquiera eran problemas de salud mental, no eran no podía, ni siquiera tendría que ser una paranoia o un tipo de psicosis. No. A veces era depresión o era un ataque de pánico. ¿A quién le han dado ataques de pánico? ¿Cómo se siente uno? ¿Verdad? Imagínate que en aquel tiempo te daba un ataque de pánico y parecía como si estuvieras poseído, porque antes lo manejaban así, pero en realidad no había ni siquiera, no eran enfermedades incluso como tan graves, pues, por decir de alguna forma, y eran tratadas iguales, ¿verdad? Sí, el término de loco y el manicomio, ¿no? En vez de hospital psiquiátrico, era como donde metían, incluso como dices, no solamente pacientes psiquiátricos, venían pacientes con enfermedades que eran vergonzosas o que no eran buenas para ser vistas en la calle, pero había retraso mental, había pacientes con autismo, o sea, personas que o tenían enfermedades como una encefalitis, meningitis, pero que no sabían qué pasaba y todos los metían ahí. Todos los que eran diferentes o estaban actuando diferente iban para allá. Exacto, entonces incluso a lo mejor, perdón que te interrumpa, que a lo mejor hasta un duelo o era una persona con algún trastorno hormonal, una menopausia, etcétera, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Sí, entonces, imagínate pensar como las condiciones en las que se tenían esos pacientes, la verdad que eran muy deplorables. Entonces, con el paso del tiempo, pues creo yo que fue pasándose pues el mismo estigma hacia todas las otras personas y decir, ¿sabes qué? Pues yo prefiero quedarme como estoy a irme a atender. Y que eso todavía pasa, ¿no? Sin embargo, ya en este siglo, bendito Dios, con el apoyo de las redes sociales, que así como que fue el boom en el que los influencers, así como lo que empezaron a platicar sus historias, empezaron a ver cómo iba realmente importando y deteriorando nuestras actividades cotidianas, incluso el tener un problema de salud mental. El boom bueno, no fue el boom, desafortunadamente el COVID, la pandemia fue así como un punto clave en el auge de la atención de pacientes con padecimientos de ansiedad, sobre todo, y depresión. O sea, llegaban, te puedo decir que mi consulta aumentó un 200%. Sí, igual. Y que también como tuvieron más tiempo de estar en casa, hubo más información, como dices tú, gracias a muchos influencers que se atrevieron y empezaron a hablar, o muchas personas que estaban solas en casa y que empezaron a hablar de cómo se sentían, entonces ya dijo, bueno, yo también me siento igual. Y sí, obviamente también se aumentó mucho, ¿verdad? Que en ese tiempo yo estuve en videollamada, porque te acuerdas que habían cerrado todo, y ahí vengo yo como el 1 de mayo que... pues obviamente con miedo y todo, pero pues hubo mucho, pues también mucha demanda, ¿no? Mucha demanda. Sí. Entonces el exponer este tipo de padecimientos nos dio mucha entrada a nosotros, los que trabajamos con salud mental, a trabajar y a verlo como algo mucho más normal o mucho más frecuente de lo que normalmente se piensa, ¿no? Entonces, eso fue la evolución y actualmente, pues sabemos que aparte, ¿no? La cultura del autocuidado, o sea, que ahorita ya todo empezamos de que todo orgánico, empezamos a cuidarnos desde la alimentación, desde la actividad física, el tener terapia, el apoyo espiritual, o sea, ya sé que ha habido también muchas estrategias y herramientas que afortunadamente, digo, algunas buenas, algunas no tanto, han ayudado a que este tema de salud mental sea ya, que esté en boca de todos, ahorita en primaria, secundaria, en prepa, o sea, ya está teniéndose, ya se platica, ya hay medidas de prevención, ya hay protocolos en las escuelas de atención y de identificación de niños que tienen algún problema en cuestionarios de que, es que me quiero morir o que mi papá me pasa esto. ¡Pum! Hablan con los papás y ya los canalizan a atención, ¿no? O sea, hacen la sugerencia y eso es súper bueno. Entonces,
consideramos que esto es ¿por qué? ¿Por qué fue tan satanizada este tipo de padecimientos o este tema de salud mental? Pues por los antecedentes, ¿no? ¿Y qué era? Pues falta de información, de ignorancia de la gente, pero afortunadamente, digo, vamos en el camino, creo yo, correcto, sí, para que esto sea mucho, mucho más fácil de acceder y digo, acuérdense, ¿no? Mientras más se retrasa, más deterioro hay. Oye, Hilda, y también sobre lo que comentabas ahorita, ¿verdad? De que los niños ahorita ya están pues muy familiarizados, no nada más con las emociones, como lo que es la depresión, lo que es como expresar, lo que sienten y todo, que yo todavía pues que hace que 20 años más o menos, ¿verdad? Que egresamos, los cursitos y los tallercitos que hacíamos para niños, ando dando yo mis pininos, ¿verdad? Hace algunos años, era enseñarle a los niños qué eran las emociones y los sentimientos, porque en realidad, bueno, a nuestras generaciones no nos tocaron, no, ¿verdad? O sea, no nos hablaba nadie de eso, ¿verdad? De lo que eran las emociones. Al contrario, ¿no? O sea, era como, tú siempre tienes que ser feliz, o sea, no hay nada que te haga sentir triste. No era aguantarte, pero es como que, pero tienes todo, o sea, no tienes por qué tener una emoción negativa, ¿no? Y inclusive, a lo más como comentamos en algún momento que llegábamos era como a educación sexual. Sí, era como ya lo máximo, era un chorro, ¿no? O sea, eso ya era mucho, ¿verdad? Sí. Salirte de lo clásico que enseña la escuela, sí. Incluso a mí me llegaron, digo, yo iba en la escuela católica y me llegaban a presentar videos de satanismo, ¿no? De lo que había en los grupos de rock y eso, nos volteaban el disco. Eso era lo que veíamos y estábamos, o sea, nos daba hasta miedo. Sí, claro. Entonces nos inculcaban más bien el miedo. Sí, exacto, nos inculcaban el miedo. Igual como dices tú, es que nos enseñaban que esas emociones eran negativas, ¿verdad? Y como yo lo aprendí y como siempre lo explico, es de una manera muy sencilla de entenderlo, cómo las emociones pueden influir también en ciertos diagnósticos o ciertas enfermedades que podemos llegar a tener, ¿verdad? Entonces, pongámoslo de esta forma, y como yo siempre me doy a entender con lo de las emociones. Son emociones que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Traemos como cajoncitos, como lo han escuchado ustedes también mucho en talleres, ¿verdad? Que la mayoría de los psicólogos lo explican así. Tenemos cajoncitos donde vamos acumulando nuestras emociones. Entonces, imagínense aquí traemos el enojo y luego la tristeza, el miedo, que de esas tres principales emociones, pues se derivan muchas otras, ¿verdad? Y muchos sentimientos. Y al final queda el cajón del amor. En el amor está pues la tranquilidad, la paz, la seguridad, todas las emociones agradables, porque no hay emociones pues negativas o positivas, todas son emociones, así nos lo han enseñado, ¿verdad? Como lo mencionabas ahorita. Entonces, en el caso de los niños, una forma de explicarlo es, hay frutas dulces y frutas amargas, ¿verdad? Son las mismas, todas son saludables, nada más que se sienten diferentes. Bueno, regresando a lo de los cajones, se van acumulando sus cajoncitos de cosas que nos van pasando a través del tiempo, ¿verdad? Incluso muchas de esas vivencias o recuerdos que tenemos en esos cajoncitos, pues vienen de la niñez y de la adolescencia, porque pues obviamente un niño no sabe expresar, no sabe identificar por qué se siente así o qué siente si un adulto no se lo explica, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque antes los adultos eran, si estaba triste la mamá, decía que le dolía la cabeza, ¿verdad? Entonces no había no sabíamos cómo expresar esas emociones. Entonces, esas emociones por lo regular están acumuladas, ¿verdad? En esos cajoncitos. Un día se nos llenan los cajoncitos, se nos llenan a los 15 años, a los 55, un día se llenan. Oye, Jasia, porque bueno, igual como comentaba, ¿no? La infancia, es donde o la etapa en la cual es más importante, ¿no? La relación con los papás y es donde hablamos, ¿no? Pues es donde empiezan nuestras primeras heridas, traumas y pues la parte de la inmadurez, ¿no? De un niño debe saber qué significa lo que estoy sintiendo. Lo que dices es darle nombre, ¿no? Darle un significado y yo pienso cuando nos llegan niños en que dicen, es que está muy chiquito para tener terapia, o sea, no. Al contrario, no estamos en la edad o en la etapa donde pudiera tener mucho mejor efecto hasta preventivo para que te exacto, como prevención. Sí, exacto. Y explicarles que existen estas emociones como dulces y amargas y que son parte de su naturaleza, de nuestra naturaleza humana, porque precisamente eso pasa, que como dices tú, antes nos decían, no, esas emociones no las debes sentir y esas emociones no se van a la Matrix.
se acumulan en esos cajones. Y un día, pues como les decía, llega un punto en donde mi cuerpo me va a avisar que a esos cajones ya no les cabe más, que es lo que llamamos como la psicosomatización, ¿verdad? Entonces, de los síntomas o las enfermedades más comunes que tenemos todos, que nos han pasado a nosotras y que lo vemos diariamente en el consultorio, pues los más comunes, ¿cuáles son? Pues la depresión, la ansiedad, el insomnio, el agotamiento físico, el hipersomnio, aumentan mis alergias porque están bajas mis defensas, que si la colitis, que si la gastritis y toda la citis. La lumbalgia. También, exacto. La migraña. Sí, exacto, la migraña. También, por ejemplo, de que, bueno, el colesterol alto y estoy tomando mi medicamento, hago mi dieta y no se me baja, la hipertensión, etcétera, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que estas enfermedades son ahora sí exclusivas de cúmulo emocional, pero sí forman un factor importante, ¿verdad? Sí. Que tú también lo ves. Y aparte las mantienen, ¿no? O sea, si hay un diagnóstico de diabetes en una persona que empieza a tener ansiedad o que tiene ansiedad como comorbilidad o una enfermedad agregada, pues va a ser más difícil que se controle. O sea, sí, ahí es donde hablamos que hay que también tener ver qué otras tipos de... Observar, que lo que ahorita lo vamos a platicar un poquito también, los estados de ánimo pueden venir de otra parte. Pero bueno, entonces se acumulan los cajones, empezamos a presentar síntomas, como dice Hilda, obviamente si yo ya traigo una predisposición, si yo ya tengo un diagnóstico o incluso traigo una información genética, pues obviamente, pues ahí me va a dar, ¿verdad? Por mi pata de palo, ¿verdad? Entonces aumentan los síntomas o incluso pueden surgir diagnósticos. Cuando sentimos esos malestares, pues nosotros tenemos un sentido de sobrevivencia súper agudo, súper alto, y en cuanto sentimos ese malestar, automáticamente tratamos, el cerebro está diseñado para evitar el sufrimiento, vaya, ¿verdad? Entonces hacemos algo para dejar de sentirnos así. ¿Y qué hacemos? Pues lo que tenemos más a la mano. Unos pisteamos, otros fumamos, otros comemos, otros compramos, otros vamos al casino, otros trabajamos en exceso, otros hacemos ejercicio en exceso. Es decir, yo no estoy diciendo que esto es malo, claro que no, ¿verdad? Pero entonces, como lo hacemos porque eso es lo que tenemos más a la mano, pues entonces de ahí pueden surgir las adicciones. Es decir, que cualquier actividad, incluso algo positivo como el ejercicio, lo empiece a hacer en exceso. Porque cuando haga ese tipo de actividades, pues voy a producir oxitocina, dopamina, ¿verdad? Entonces, obviamente, en esos momentos, endorfinas, que te genere más impulso por volverlo a repetir, ¿no? También el impulso, no nada más como la felicidad que te puede dar la satisfacción, sino también aumenta el impulso, ¿verdad? Entonces, obviamente que cuando estoy haciendo esas actividades, pues me voy al polo del amor, ¿verdad? Porque hay dos polos, el polo del amor y el del enojo. Y en medio está la ambivalencia, que muchas personas creemos que vivir en la ambivalencia es estar bien, pero la ambivalencia es una sensación de vacío. Entonces, fluctuamos todos los seres humanos. Ahorita nosotras y todos ustedes, cuando ya llegan estas horas, nosotros ya pasamos por todos los polos. El polo del amor, del enojo, la ambivalencia, del cansancio, de la artez, ¿verdad? Eso es totalmente natural, ¿verdad? Lo único es que hay que estar observando nosotros, nuestros hijos, las personas con las que rodeamos, hablar abiertamente de que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo días, semanas, meses o años que yo estoy toditito el tiempo en el polo del amor. Siempre estoy triste, siempre estoy frustrado. O a lo mucho llego a la ambivalencia. Y esa ambivalencia es una sensación de vacío, ¿verdad? De falta de motivación. Como, ay, no sé si ir a la fiesta, pero tampoco quiero quedarme en mi casa. No me satisface nada, ¿verdad? Entonces, una vez que yo paso mucho tiempo en el polo del enojo, o en la ambivalencia, eso significa que mis cajones se llenan, ¿verdad? Que tengo que hacer algo súper emocionante para sentirme feliz, o que tengo que estar haciendo siempre algo. Entonces, vemos que están los polos, están la psicosomatización, el síntoma o la enfermedad, y luego van a estar las actividades placebas, ¿verdad? Esas actividades que hablamos, que brindan placer, como dice Hilda, producen toda esta bioquímica en el cerebro. Entonces, por ejemplo, con lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? El psiquiatra, el médico va a las enfermedades, la psicoterapia va para acá. Entonces, si nosotros tratamos de evitar que esas emociones se acumulen, pues podemos mejorar o prevenir, también como decíamos ahorita, pues esas emociones. Ahora, esto lo estamos hablando de una forma
como les digo, como yo lo aprendí, como yo lo explico de una manera sencilla y quizá un poco metafórica, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, sobre las emociones y los cajones. Pero esto también tiene ahora sí como una base científica o neurológica, claro, ¿verdad? Entonces, el cerebro es un cofre lleno de tesoros, ¿verdad? Hay muchísimos compartimentos, pero hay 3 que tienen que ver, pues, precisamente con las emociones y las enfermedades y los estados de ánimo. Entonces, imaginémonos un círculo, una pizza en 3 rebanadas, ¿verdad? Entonces, en una parte está la corteza cerebral, que entre otras funciones, pues es donde está la lógica, el razonamiento. La corteza cerebral es lo que nos diferencia de nuestras mascotitas, de nuestros animalitos. Y luego está la otra parte, en la otra pedazo de la pizza, viene siendo el sistema reptiliano. Y eso es lo que nos asemeja con las mascotitas, ¿verdad? Con nuestros animalitos. Es la parte primitiva, es el cerebro primitivo, es el instinto, ¿verdad? Y luego la otra parte es el sistema límbico, entre otras también funciones. Pongámoslo en este caso que estamos hablando de esos temas como si fuera un almacén para las emociones. Entonces, obviamente, se llenan los cajones, ahí están en esa parte de nuestro cerebro. Ahí se acumulan todos estos recuerdos y emociones, ¿verdad? Exacto. Entonces, acuérdense que el cerebro pues funciona con energía, ¿verdad? O sea, entonces, sí, imagínense que hubiera un solo suministro para esas 3 partes. Si el sistema límbico está lleno, pues va a gastar más energía, ¿verdad? Es como ahorita en verano, pues gastamos más luz. Entonces, se está gastando todo el suministro en esa parte. La corteza cerebral utiliza mucha energía, ¿verdad? Para poder funcionar como en toda su potencialidad. Entonces, a veces la corteza cerebral como que se inhibe o se sacrifica un poco, ¿verdad? Para darle lo que queda de energía. Imagínense que quede una rayita nada más porque el sistema límbico que está lleno de emociones ya se agotó todo ahí, ya se gastó toda la energía ahí. Nada más queda una poquita y se sacrifica la corteza cerebral para que se prenda el sistema reptiliano. Para no aburrirlos con esto, básicamente que es nuestra corteza cerebral no tiene suficiente energía, pues se nos van a olvidar las cosas, no nos podemos concentrar, estamos platicando y queremos hablar de esa tía con la que nos creamos y no nos acordamos cómo se llama la tía, dices, no, ya, de plano, ¿cómo se me olvida esto? ¿Verdad? Luego también, pues nuestro cerebro va a producir más pensamientos negativos, pensamientos también repetitivos, etcétera. Y por otra parte, pues nada más vamos funcionando con un sistema reptiliano. Mala la comparación, si quieren, ¿verdad? Pues actuamos como un perrito. Si mi perro, alguien toca el timbre, nada más va a tener como 2 conductas o 2 reacciones. O va a estar de que supera la defensiva, agresivo, ladrando, o se va a ir y se va a esconder ahí abajo de la cama. Los seres humanos también reaccionamos así, ¿verdad? En esos días o en esos momentos en los que podemos llegar a tener mucho cúmulo emocional, pues nos cuesta trabajo convivir, socializar, salir a ver gente. ¿Quién ha andado en Calimax o en Walmart escondiéndose por los pasillos porque se encuentra alguien conocido que no quiere saludar? Yo no. Díganme que yo no soy la única. Para no sentirme mal, todos nos sentimos así. Solemos, así como que escondernos, ay, no quiero salir de la casa, incluso no quiero salir de mi cuarto cuando sí, ya esto ha llegado a más y ya estoy sufriendo una depresión. O bien, estoy en la defensiva. Cualquier cosa me lo tomo personal. Y entonces de repente estoy viendo que si alguien se está riendo allá, y como, no, pues de seguro están riendo de mí, ¿verdad? Digo, me han contado eso, ¿verdad? Entonces, toda esta explicación, por decirlo de alguna forma, es precisamente para ver que es algo que nos sucede a todos y no necesariamente tenemos que tener un diagnóstico. Claro, como decíamos, si ya tenemos una predisposición, si tenemos una cuestión genética, pues obviamente también se trabaja. Y así como tú dices, ¿no? Todas las personas pasamos por este tipo de situaciones. Sin embargo, considerarlo así como que, esto es normal, puede que llegue hasta cierto límite, ¿no? Cuando este tipo de situaciones o el acúmulo de emociones en nuestros cajoncitos empieza a tener alteraciones en nuestros pensamientos, en la emoción y la conducta que ya deteriora nuestra vida diaria o nuestro funcionamiento normal o empieza a cambiar, pues es cuando creo que hay que hacerle limpieza, ¿no? O sea, y yo pienso que puede ser un punto en el que, ¿sabes qué? Voy a ir a checarme, voy a ir a ver qué onda,
porque decir a todo mundo le pasa o creer que a todo mundo le pasa nos puede dejar ahí en la ambivalencia, ¿no? Que dices, pues ni actúo, ni para un lado ni para otro. Claro. Sin embargo, ahorita que estabas hablando de emociones o de acúmulo de emociones que pueden llegar a presentar o a causarnos alteraciones emocionales y todo esto que nos puede llegar al punto de atendernos. También hay enfermedades médicas que cursan, ¿sí? Con síntomas emocionales. También ahí hay que poner atención. No solamente, y parte del estigma es que solamente las personas que tienen depresión, solamente las personas que tienen problemas para controlar su ira o que tienen síntomas de alucinaciones van a ir a atenderse. Hay enfermedades médicas que incluso nos ha tocado hasta cierto punto, a lo mejor no diagnosticar, pero identificar y referir a algún otro médico que cursan con situaciones o síntomas emocionales. Por ejemplo, los cambios hormonales, ¿sí? O sea, ahí sí puedo decir que puede ser común que en una adolescente o en una mujer de edad fértil, días antes de sus menstruaciones, pueden tener cambios hormonales, ¿no? Entonces dices, oye, pues esto es normal o ya puede considerarse algo que se llama síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Que ya viene a ser un padecimiento en el cual sí necesita un tratamiento. Otros de los padecimientos, pues no sé, habíamos hablado ahorita también el boom de la tiroides, ¿no? Sí. Todo el mundo, y es parte de nuestra obligación canalizar a laboratorios a las personas que traen síntomas emocionales y que sospechamos, ¿no? Hacemos un interrogatorio o preguntamos si hay algún antecedente de problemas hormonales para descartar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va directamente relacionado la alteración de la hormona, por ejemplo, si va para arriba o va para abajo, el síntoma emocional. O sea, si no está regulada la tiroides, pues le podré dar 20,000 antidepresivos o terapias y no va a haber cambio. Exacto. ¿Sí? Y entonces lo notamos incluso al ver al paciente. Otra, pues pueden ser enfermedades inflamatorias. ¿Por qué? Porque también el cerebro se inflama y eso causa una desregulación en las emociones e incluso hasta en otros síntomas, ¿no? Enfermedades neurológicas. Me ha tocado pacientes que llegan con psicosis, o sea, que llegan con cambios de conducta así de un día para otro y lo que tienen es una encefalitis, una meningitis. Entonces, cursa y de ahí lo podemos tratar con antipsicóticos y a lo mejor ese no es el problema, ¿no? Igual enfermedades cardíacas, por ejemplo, la anemia. Hoy precisamente me llegó una paciente con anemia e hipoglicemia, entonces dice que como ella ya había tenido ansiedad, entonces que el sentirse débil, el sentir taquicardia por tener anemia, el sentirse sudorosa por la hipoglicemia, ¡pum!, detonó ahí un síntoma de ansiedad y de hecho le comenté, vamos a hablar de esto y me dijo, ay, qué padre. Entonces saber que también hay otro tipo de padecimientos que no solamente tienen que ser, es depresión, tenemos que investigar. Entonces cualquier persona que esté cursando con un diagnóstico de depresión, de hipertensión, de diabetes, porque es mucho más probable que los presenten, migraña, problemas en el corazón, problemas de tiroides, pues hay que darnos una checada también y irnos a revisar los cajones. Sí. Igual como dices, Gilda, o sea, a veces es una cuestión emocional que me está causando una enfermedad, pero muchas veces también es una enfermedad, ¿verdad? Algún desequilibrio que me está causando estos estados de ánimo. Porque al fin de cuentas todo está conectado, ¿verdad? Veamos la salud como un triángulo, ¿verdad? Donde están las emociones, el espíritu, como ustedes quieran llamarle, dependiendo de sus creencias, el cuerpo y la mente. En nuestra cultura, pues siempre nos han enseñado nada más que la salud tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Pero no es así. Entonces ya vemos con esas cosas a lo mejor que ya todos estamos más, ¿cómo se dice? Pues relacionados, ¿verdad? O que estamos más informados. Cómo un estado de ánimo puede causar un problema de salud física, ¿verdad? O un problema de salud física puede causar un desequilibrio emocional o mental. Entonces, estaría padre que habláramos, que nos diéramos un momento para hablar por cosas que podemos hacer, que todos hacemos, pero a lo mejor si ya las hacemos como más conscientes, vemos que nos puede ayudar para prevenir o para mantener, vamos a suponer que yo ya terminé un tratamiento, ya fui a terapia. Amiga, pero incluso hay gente que no sabe ni qué hacer. Sí, claro. Sí, hay gente que está en cero y ¿qué tengo que hacer? Sí, claro. Entonces, pues hablar sobre eso, ¿verdad? ¿Qué se recomienda? Cosas muy básicas, muy sencillas. Por ejemplo, para la salud mental, ¿qué se nos ocurre? Bueno, pues a lo mejor hacer cosas que disfrutamos, ¿verdad? Que muchas veces no nos damos tiempo para hacer cosas que podamos disfrutar. A lo mejor también los ejercicios de relajación. ¿Qué más?
pues leer un libro, ver una serie, una película, cuidar también mucho lo que vemos y lo que escuchamos, ¿verdad? Porque pues ya de por sí todos traemos tanto estrés como para siempre estar mirando cosas de violencia y todo, que en gusto se rompen géneros, pero también cuidar lo que vemos, ¿verdad? Porque también se alimenta la mente como el cuerpo de lo que vemos. Entonces, por ejemplo, las pantallas, el uso de las pantallas, sí, del teléfono, de los horarios y mucho más para los niños. Y ahí sí es algo que yo, que trabajo con niños, a los papás, les insisto mucho, ¿no? En los horarios, en las limitaciones, en, como dices, en lo que ven, en el estímulo que reciben todo el tiempo, porque llegan con problemas para dormir y pues a qué hora le quita el teléfono, no, pues a las 11. No, pues no va a haber un cambio si realmente no es un problema para dormir, es un problema de hábitos. Sí. Y luego eso también que es bien importante, vamos a dar un paréntesis ahí, sobre todo con los niños, ¿verdad? Que ya hablaremos después también como más extensamente. Invitaremos a alguien. Invitaremos a un especialista en niños, ¿verdad? Entonces, pero eso es bien importante, o sea, cómo establecer esos horarios, como dice Gilda, que es bien importante que veamos también como para la vista, sí, parece una sobreestimulación que luego el niño no puede dormir. Crearle hábitos a los niños también, cosas que puedan hacer, no nada más decirle, ya se acabó el tiempo y dame para acá el teléfono y entonces ya todo se vuelve caos, sino, ok, este es tiempo para esto, ahora es tiempo pues para hacer ejercicio, o es tiempo para cocinar algo juntos, o es tiempo para jugar con el perro, o sea, cosas que podemos hacer con por decir, modelo de salud, donde estamos las 3 áreas de la salud, porque es indivisible, entonces, todo lo que hagamos por una área va a beneficiar, o si lo que dejemos de hacer por un área, va a afectar a la otra área. Entonces, esto, como ejemplo, los niños, marcarle los tiempos que usan las pantallas y tenerles también otras actividades, ¿verdad? Que también ellos sepan cómo hacer cosas, pues, para estar bien. Entonces, nosotros también, por ejemplo, para las emociones o la espiritualidad, ¿qué es lo que nos sirve? Bueno, pues cada quien sus creencias, ¿verdad? Practicar sus creencias, si es algo que te ayuda, que te da paz, es bien importante esa parte, ¿verdad? Luego también, por ejemplo, por ayudar a otros o hacer actividades al aire libre, cosas muy sencillas. Para el cuerpo, pues tomar agua. Alimentación, sobre todo, últimamente y afortunadamente, ¿no? Con las investigaciones y todo, ver que hay mucha importancia en nuestro sistema digestivo para la producción de neurotransmisores de mejor calidad, y cuidar nuestra microbiota, que son nuestras bacterias buenas que tenemos en nuestro cuerpo y que se dedican a depurar y hacer, como desintoxicar y hacer que esto funcione bien, ¿no? Entonces la alimentación va desde que comemos, de que a qué horas comemos, porque incluso hay problemas de insomnios y comemos muy noche y cosas muy pesadas. O sea, nuestro cuerpo es tan inteligente que cuando detecta algo anormal, nos prende un foquito y nos da un síntoma, ¿no? Oye, Gilda, por ejemplo, esto nada más repito lo de la microbiota, o sea, ¿qué podemos hacer para cuidar? Porque lo de la microbiota es algo esencial para la salud mental, para la salud emocional también, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo se cuida esa microbiota? Una cosita que podamos hacer. Pues uno es respetar los horarios, o sea, primero es comer de manera ordenada, ¿no? Muchas veces, bueno, que hay muchos tipos de dieta, que la dieta fulanita, que el ayuno, tratar de tener horarios para comer, o sea, así como rutinas para hacer ejercicio, para ir a trabajar, para descansar, para tener actividades, también horarios. No saltarnos si tenemos, o sea, ser bien cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque es la fuente de energía, ¿no? Saber lo que cuidamos, claro, está, como dicen, el plato, bueno, comer donde dividimos, ¿qué es lo más importante? Pues que la proteína, que los cereales y eso, ¿no? ¿Qué es la microbiota? Como te digo, son nuestra flora, nuestras bacterias o bichitos que están en nuestro intestino, en nuestro estómago, en nuestro sistema digestivo, que se encarga de mantenerlo en el equilibrio. Cuando esto se pierde, ¿por qué? Pues por la alimentación. Desafortunadamente, pues ahorita hay mucho alimento que se ha tratado de cambiar, pero que es muy difícil quitar ya el hábito de todos los refinados, los azúcares, las grasas, la comida chatarra, como quien dice, y que no nos nutren, ¿no? Entonces es eso, empezar a cuidar, como decimos, desde pequeños o donde necesitemos hacerlo en cualquier momento, de lo que comemos, ¿no? Entonces cuando se desequilibra esta flora o estas bacterias o estos bichos, lo que pasa es que empezamos a tener problemas tanto de salud física y ya se ha visto que es salud mental. ¿Por qué? Porque ahí en nuestro intestino es donde se genera esta calidad de neurotransmisores que pues nos van a
ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo, ¿no? Sí, perfecto. Fíjense qué importante también eso, ¿verdad? O sea, entonces, cosas que podemos hacer por nuestra salud física, la alimentación, los probióticos, que como dice Gilda, pues, o sea, tratar de comer más limpio, más saludable, ¿verdad? Obviamente también, pues, a veces vamos a tener este equilibrio de que el fin de semana ya comes otras cosas o haces otras cosas, pero tratar de cuidar la alimentación porque es bien importante también para la salud en general. Hablabas también perdón que te interrumpa, pero de las creencias, ¿no? Yo muchas veces les digo a mis pacientes, tener un grupo donde te identifiques con la manera en que tienes tu fe es como una terapia. ¿sí? Sí. El confiar que hay algo o alguien que te va a ayudar y que no te va a desamparar. Exacto. Cuando más sola te sientes, a lo mejor en un proceso de depresión, es súper importante. Por supuesto que sí, que ahí hablamos de la espiritualidad, que hay muchas personas que no tienen esas creencias, ¿verdad? Pero igual, como dice Gilda, pues reunirte con un grupo donde tengan tus mismas creencias, donde te sientas apoyado. Entonces, la parte emocional o espiritual, la parte física, el cuerpo y la mente. Todos son importantes. Si hacemos algo, cosas pequeñas, ¿verdad? Diariamente, sí. Como disfrutar, dormir bien, disfrutar una buena comida tranquilos, asistir a nuestra iglesia, quienes tienen alguna religión, o hacer cosas para ayudar a los demás, disfrutar también en la naturaleza. Son cosas muy sencillas que podemos hacer y que lo que haga por una área o por un pico de este triángulo no se separa de la otra parte, ¿verdad? Tenemos que hacer todo en conjunto para pues poder estar más en equilibrio. Si llegaste hasta este punto, esperamos que te haya gustado. Si te sentiste identificado o identificada con algo de lo que se habló aquí, no estás solo, pide ayuda, mándanos un mensajito en privado y te podamos dar información. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y suscribirte a YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio para hablar de lo que no se habla. Adiós.